Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a la comunidad de la Universidad Magdalena. Mi nombre es Héctor Luis Pacheco. Yo hago parte de los profesores que estamos compitiendo por la posición de planta dentro de la universidad en el marco del concurso de docentes, y particularmente estoy aplicando al curso de lectura crítica. En esa medida, pues voy a hacer mi intervención teniendo en cuenta las tres partes fijadas. La primera es la presentación personal. En la segunda parte voy a hablar del microdiseño. Y en último término, pues de la sustentación magistral de lo que sería la unidad 1. Entonces, quisiera comenzar hablando un poco de mi trayectoria académica o de mi formación académica. En primer lugar, yo soy licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia, universidad en donde pues, me logré graduar en el 2012 a partir de una monografía sobre el giro lingüístico. También soy profesional en filosofía de la Universidad Minuto de Dios, graduado en el 2009. Posteriormente, en el 2015, terminé mi maestría en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Mismo año, en el 2015, cuando fui a la Universidad Autónoma de Barcelona a hacer mi doctorado en filosofía, obteniendo el diploma o el grado en el 2018, con una tesis doctoral titulada Time and Memory in Kant's Theory of the Self. Y bueno, básicamente esa sería la gran parte de mi formación académica. Voy a hablar un poco de mi actividad de investigación. Durante el 2018, pues estuve trabajando un proyecto con mi directora de tesis, a partir de la teoría del tiempo en Kant. Quisiera hablar también de mi última, de mi trayectoria más reciente en lo que respecta a mi experiencia como profesor universitario. Y en esa medida, pues voy a hablar de la última universidad, en la universidad en la que estoy actualmente, es la Universidad de Pamplona. Yo vivo en Cúcuta y desde el 2017 he estado trabajando con la Universidad de Pamplona, particularmente en filosofía y ahora actualmente en Derecho, en las cátedras de Filosofía del Derecho. En el 2020 y 2021 estuve con la Universidad Simón Bolívar. En la Universidad Simón Bolívar tuve, digamos que la gran experiencia de haber sido el coordinador de un área que se llama competencia comunicativa o procesos comunicativos, que es un área encargada de asignar profesores, cursos, horarios y nómina para los cursos de lectura crítica y de producción textual. No solamente he estado en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad de Pamplona, sino que anteriormente, en el 2015, antes de irme a hacer el doctorado, estuve trabajando en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el 2014, en la Universidad Javeriana, también en el 2014, en la Universidad Central, un poco antes, en el 2013, en la Universidad Nacional de Colombia, en el Departamento de Lingüística, en el 2013 fue eso. Y en primer lugar, mi primera experiencia fue en la Universidad Pedagógica Nacional en los años 2011 y 2012, y con temas o cátedras sobre argumentación. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar entonces el microdiseño. Bien, entonces el curso de lectura crítica es básicamente el eje central de este microdiseño, teniendo en cuenta que sería un curso de 3 créditos, de 3 horas de atención directa del profesor, de 6 horas de trabajo independiente del estudiante. El curso de lectura crítica dentro de la licenciatura
literatura y lengua castellana es fundamental. Voy a ir comentando el texto. La idea no es cansar con la lectura, sino ir mencionando las ideas imprescindibles. El mundo de una persona es tan amplio como lo sea el lenguaje de esa persona. De esta manera, pues entre más amplio sea el vocabulario de una persona, más amplio será, más grande será el mundo, el universo para una persona. En primer lugar, me refiero o menciono el tema de las redes sociales porque fueron ellas las que nos permitieron, y los software, los que nos permitieron hacer universidad en medio de la pandemia, de esta contingencia, y llegaron para quedarse. Nadie puede luchar en contra de la tecnología y las redes sociales, pero sí podemos como comunidad académica lograr la comprensión de un fenómeno muy interesante. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno es el desplazamiento de la inteligencia humana por la inteligencia artificial. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la medida en que los dispositivos y tecnologías de nuestros estudiantes son cada vez más inteligentes, los usuarios de esas tecnologías son cada vez menos autosuficientes. Cada vez uno le delega más funciones a las tecnologías y pues eso va en menoscabo de nuestras capacidades intelectuales. Entonces, la idea o la propuesta frente a ese problema, a esta problemática, no es criticar por criticar las redes sociales y las tecnologías, sino por el contrario, utilizarlas mediante una correcta orientación académica para lograr objetivos universitarios, objetivos académicos. Entonces, yo diría que esta primera parte es una necesidad interna de la lectura crítica, de un curso de lectura crítica, pero hay otra necesidad externa que viene vinculada con el hecho de que el Ministerio de Educación, a través de las pruebas Saber Pro, fija unos estándares, la medición de una competencia comunicativa que debe ser evaluada para todos los profesionales egresados de nuestras universidades. Y en esa medida, pues la universidad se concentra en el eje o en la competencia de lectura crítica y de producción textual. ¿Cuál sería el propósito de formación del curso? Bueno, este curso favorece muchísimo la reflexión epistémica y comunicativa del estudiante, pretende desarrollar las capacidades intelectuales del estudiante. Vamos a apuntarle también a las competencias por desarrollar en el estudiante. Tenemos una escala jerárquica que podemos ver aquí de conocimientos que debe tener el estudiante para lograr una correcta comprensión de los textos. Tenemos 3 resultados de aprendizaje: reconocer la relación entre los componentes de un texto, evaluar la coherencia entre los planteamientos internos del texto argumentativo y frente a otros textos argumentativos. En tercer lugar, implementar estrategias lingüísticas y lógicas que permiten tomar una posición crítica frente a un texto académico. Es importante mencionar que tenemos diferentes tipos de formatos para la realización, para alcanzar estos resultados de aprendizaje, tipos de formatos que pasan por columnas periodísticas, por material audiovisual, que ya vamos a ver a continuación. Les doy un ejemplo: tenemos periódicos, tenemos artículos de la revista de la Universidad Nacional. También propongo el análisis de plataformas de videos dentro de la lectura y comprensión de formatos audiovisuales. También el cine como una propuesta comprensiva para la interpretación contextual. Podemos ver el cine, utilizar el cine o las series como excusa para lograr una comprensión y una mejoría en la escritura por parte de los estudiantes. Columnas de opinión, claro está, todo aquello que permita un debate y que pueda, digamos, fortalecer la lectura crítica y la capacidad argumentativa de los estudiantes. Tenemos una bibliografía bastante interesante que nos van a ayudar a alcanzar esta meta. En este momento procedo a hacer la sustentación magistral de la unidad número 1.
el nombre de esta primera unidad es de textos argumentativos, pero ¿qué es un texto argumentativo? Entonces, un texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de convencer a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una tesis, refutar la tesis contraria de otra persona, convencer o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La argumentación entonces suele combinarse sí, con la exposición, pero mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar las ideas. Bien, el texto argumentativo suele organizar el contenido en 3 apartados. El primero, que es la introducción, en donde se intenta captar la atención del destinatario y despertar en el destinatario o en el lector una actitud favorable. La tesis también en la introducción también se debe establecer la tesis, que es en torno a la cual se reflexionará en el texto argumentativo. Tenemos la segunda parte del texto argumentativo, que es el desarrollo o el cuerpo. Está constituido por pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis. ¿Qué otras características tiene el argumento? Bueno, ofrece razonamientos y ejemplos válidos, argumentos que pueden ser analogías, presunciones, citas, probabilidades, que logran sostener la tesis central. Se apoyan fuentes y autores pertinentes y representativos en el campo de estudio. También logra cohesionar los razonamientos para darle mayor fluidez y consistencia a la argumentación. Considera las posibles refutaciones a su tesis, pero ofrece contraargumentos para desvirtuar esas tesis. Muy bien. ¿Qué nos dice la lógica, en particular copy? La lógica formal sobre un argumento nos dice que es un grupo de proposiciones de la cual se dice que una de ellas se sigue de las otras consideradas como base o como fundamentos para la verdad de este, es decir, premisas. Entonces vamos a ver. Entonces un argumento es la suma de dos cosas, de las premisas y de una conclusión. De una conclusión que es un enunciado que establece la consecuencia de otros enunciados, y de una premisa o premisas que son enunciados que deben respaldar la conclusión para que ella sea verdadera. De esta manera, los elementos constitutivos de los argumentos son proposiciones e inferencias lógicas. Muy bien, las conclusiones entonces son proposiciones declarativas, es decir, juicios. ¿Pero qué es un juicio? Pues un juicio es una proposición a la cual se le puede atribuir un valor de verdad o de falsedad. Entonces, las oraciones interrogativas son juicios. Vamos a ver si en estos 3 tipos de oraciones hay juicios o no. Entonces, en las primeras oraciones interrogativas, preguntas como, ¿hicieron la tarea? ¿Tú me quieres? ¿Hay un juicio detrás? No, no hay un juicio detrás. Y lo que se quiere es saber un estado de cosas. Miremos el siguiente ejemplo, las oraciones condicionales. Si ustedes se levantan temprano, tendrán tiempo libre. ¿Se está haciendo una afirmación que pueda ser verdadera o falsa? No. Se está hablando de una posibilidad, de un evento potencial, es decir, una oración hipotética. Si se da una situación, entonces se presentará otra. También tenemos las oraciones imperativas, por ejemplo, hable más fuerte, Javier, en donde se da una orden, pero no se puede atribuir verdad o falsedad. Muy bien, terminamos entonces con la conclusión, la última parte del texto argumentativo, que es en la parte final en la que se presenta la información más relevante o aquello que se propone nuevo en el texto argumentativo. La conclusión debe corresponder a la introducción. En esa medida, pues la conclusión ofrece una síntesis o presenta una síntesis que ofrece una visión conjunta de lo que uno ha desarrollado en el texto argumentativo. En la conclusión se ponen los resultados obtenidos durante el texto argumentativo. Entonces, esto es, grosso modo, la presentación. Gracias.